Sus castros y sus citáneas constituían las ciudades fortificadas de sus primeros pobladores históricos, centros comarcales y orígenes de las primeras agrupaciones en parroquias. Las torres y los faros litorales, como las de la Lanzada y San Saturnino, son testimonio elocuente de sus relaciones con los pueblos clásicos. Aquí se sostuvo la pureza de la raza celta, como en Irlanda y en Bretaña. Son numerosas en esta gran región española las huellas de la civilización romana que se mantienen en las piedras de murallas, puentes y monumentos. La redención por el Evangelio, la aceptación de la doctrina de Cristo, señala en Galicia el momento más fundamental en el proceso de su historia. No hay emoción comparable a la de contemplar sus antiguos templos o sus cruceros. Afirman la predicación de Santiago en tierras de Lulla, del Finisterre y del Tambre, la constante tradición de la Iglesia y del pueblo, y los más importantes testimonios. Y en la arquitectura galaica encontramos una exposición de aquella primacía espiritual que convirtió a estas tierras en uno de los focos más importantes de la civilización cristiana. En el centro de la Edad Media gallega aparece la figura del primer arzobispo compostelano, don Diego Gelmírez, que imprime su carácter a múltiples manifestaciones de la época. En la historia de esta región se alternan los periodos de energía irradiante con aquellos otros en los que, encerrada en sí misma, Galicia se concentra tanto en su arte y en su cultura como en el amor a la tierra y en la vida de sus pazos y de sus aldeas. Sabe combinar el deseo de las rutas del mundo de sus hijos esforzados con el entrañable amor al horizonte nativo. Lugo, castro dominador, aparece en el tiempo romano, desde Augusto, como capital del convento jurídico de la Galicia del Norte. La actual basílica lucense es la tercera levantada en el mismo solar, y su estructura románica sufrió las transformaciones de influencia ojival y barroca. La voluntad poderosa de la muralla define la fisonomía de la ciudad. Las típicas rúas estrechas y tortuosas confieren a la población un carácter de amable intimidad. Pontevedra está situada en el estuario del Lérez, en su conjunción con los del Alba y Tomeza. Mantuvo su fuerte vitalidad comercial hasta mediados del siglo XVII. En sus astilleros se construyó la Santa María colombina. Junto a la riqueza y contraste de las aguas fluviales y marinas y el aire envuelto en la matizada luminosidad atlántica, esta ciudad, pequeña y tranquila, reposa en la elegancia de sus formas urbanas y en la maravilla bordada en piedra de sus blasones y de sus escudos. En la plaza de la Herrería, a donde afluyen las carreteras convertidas en calles, canta el agua de la hermosa fuente de la Peregrina, obra insigne de los maestros chafarises. Orense, la vieja Auria, tiene su origen en las fuentes termales de las Burgas. En el valle heroico de la Lonia se alza el arco rotundo de la vieja puente, la más bella de España. Luce aquí el esplendor de las riberas del Miño. En la catedral de Orense domina el estilo gótico. Aunque se desconoce la fecha de su erección, se cree que corresponde a los primeros años del siglo XII. En las tardes lentas, medidas por los sones de las campanas catedralicias, o en los alegres días de primavera, Orense brinda el dulce paisaje de su valle, propicio al encanto de las romerías. Santiago de Compostela, ceñido por los pequeños valles del Sarela y del Saar, entre el paisaje severo de la Galicia central y nórdica, las dulces tierras que anuncian las rías bajas, es la metrópoli religiosa, artística e intelectual de toda la región, y uno de los grandes centros espirituales e históricos de la civilización cristiana. Su basílica
Es la suprema y definitiva creación del arte románico, enriquecida por aportaciones ojivales, platerescas, neoclásicas y barrocas. La ciudad tiene un estilo religioso casi claustral. Los templos y las nobles casas se ordenan en piedra de equilibrada perspectiva. La vecindad del sepulcro del apóstol exalta las eternas verdades y el campo la penetra y la envuelve amorosamente. La Robleda, la Carballeira, es como otro monumento más a las puertas de Santiago para decoración, para recuerdo y testimonio de la honda unidad entre Compostela y el campo nucio de Galicia, del que vienen o hacia el que parten los lentos bueyes que, como cantó el poeta, tienen la tarde ubérrima en los ojos. La carretera de Pontevedra lleva a Cornes y a Conjo y a la carrera del Conde, donde nació la excelsa poetisa Rosalía de Castro. Esta es la casa donde vivió Rosalía. Aquí cantó sus tristezas y sus alegrías, el drama de la emigración, el gozo de las romerías y el dolor de la miseria, toda la vida, en fin, de la aldea y de la campiña gallega. En el jardín silencioso fueron pasando al papel, con la más dulce y armoniosa música, los paisajes incomparables de la bellísima región. De verdura e de follaxe, salpicada de fontiñas, baixo a sombra do ramaxe donde cantan paxariños piadores que ca aurora se levantan. El alto paisaje de las cumbres, donde triscan los rebaños y suena el caramillo de los pastores, la inspiración de las nostálgicas melodías, los valles de hondo verdor, la sencillez de la vida primitiva y aldeana, la saudade lírica de un alma melancólica, la honda morriña, está en estos campos y ganados, en este escenario bucólico que dio motivo a los versos de Rosalía. La raza sobria y fuerte que tiene en sus labios acento de canción, gana su pan con su trabajo en la tarea de cada día y conserva sus hábitos laboriosos y pacientes de generación en generación o enrola a sus hijos en las más arduas empresas. Las astas se someten dócilmente a los yugos, las vacas de lento y cansino andar se identifican con la suavidad de los panoramas. Galicia laboriosa trabaja y conduce sus ganados o se mueve con la rueda sonora de sus carros en la luz tamizada de esta atmósfera incomparable. Es esta una sugestión que nace de los elementos del paisaje y del esfuerzo humano. He aquí un alto ejemplo de laboriosidad en los anales de la patria. El campo es cuidado y cultivado amorosamente. Todas las tareas agrarias suponen una labor tan esforzada como humilde. Nunca podrá elogiarse bastante este quehacer de los campesinos gallegos, inclinados sobre los surcos o cuidando los prados y las leiras. Sobre la tierra crece y cuaja el logro de las espigas, que son, con los bosques y los prados y con la cosecha del mar,
las principales fuentes de riqueza de la región. Esta raza tranquila y habituada al tiempo lento de las faenas agrícolas, contempla con orgullo el tesoro dorado de las mieses. Aunque emprenda la marcha a lejanos países, no pierde con la distancia la ligadura nostálgica que le ata a este terruño materno. Galicia, lo mismo se desdobla en dos continentes, lanzándose a tareas para las que no son obstáculo las dificultades de la emigración, que se entrega a cuidar amorosamente el suelo aldeano. El camino normal, la habitual ruta de los aldeanos, campesinos y ganaderos, es el de los mercados y el de las ferias. Por sendas y por carreteras, por atajos y vericuetos, por trochas y por corredoiras, se les ve pasar. Llevan bien calculado el valor de sus productos y saben con certera intuición lo que han de pedir por ellos, y también el margen que es preciso dejar para el moroso y prolongado regateo, que en fin de cuentas constituye una especie de placer en las compras y en las ventas. Exhiben con legítimo orgullo sus productos de artesanía, la tradicional alfarería, las almadreñas tan apropiadas al terreno y al clima de la región, la harina, el tesoro del campo. Como un rumor de enjambre y de colmena, se extiende el bullicio y el hervor de los diálogos por toda la amplitud del mercado, que nos pone en contacto con los animales y los utensilios, con los productos típicos que también definen la fisonomía de Galicia. Para que non digas que cho pesei mal. E canto vale esta galiña? Mire, ben pode buscar por todo o mercado que non as encontrará mellores. O grano eche ben gordo. É que cría, nesta terra canto se cría, é bo. Se me baixes de reas, comprocha. Mira, mal sabes o que te perdes, que desta clase moi poucas che hai. Pero mira que andas careiroxo, home. Bueno, Santiña, bueno. Non gasto máis. Deixe a quedar, que outra a levará. 300, 400... Levasmo diñeiro todo. En la feria ganadera no impera el matriarcado. Aquí es el hombre el dueño y señor. La característica retranca se impone en las transacciones y en los trabajos. A vaquiña é hermosa. Levas unha xolla, tes leite para dar e regalar. Xa veremos o resultado que nos dá, pero a estampa non é mala. Xa será un pouco menos, paréceme, porque estes feriantes teñenche unha leria. Do precio nada, nada máis que falar. Estaría bonito que perdera diñeiro. Se ha consumado el trato, que se sella con apretones de manos y convites. He aquí la víctima de la feria. Después del trabajo, llega la hora del yantar. Los alimentos son sanos, primitivos y fuertes, y entre ellos ocupa lugar de honor la clásica pulpada, rociada con el famoso vino del Ribeiro. Si queres tratarme ben, dame viño do Ribeiro, pan trigo de Ribadavia, nenas de Chanda Moeiro. Esto dice un viejo cantar que alude a la principal riqueza de esta zona gallega, donde el río Avia se junta con el Miño, y donde los viñedos del valle coronan el paisaje con sus pámpanos y sus racimos. Los vinos del Ribeiro eran en otro tiempo todos blancos, y guardan la máxima celebridad los de Beade y Vieite. Dice el refrán: o viño de Beade, aunque sea como vinagre, o de Vieite, aunque sea como leite. La vendimia es óptima y se realiza con arreglo a normas tradicionales e inveteradas. Todo se define en su más fáustica alegría.
Las siluetas están definidas con gentil gracia y donaire. Son unas estampas que recuerdan los versos de Anacreonte. La luz solar exalta la alegría de la recogida de la uva. Después, en los lagares, es pisada y exprimida. Los utensilios que se emplean son en general rudimentarios y sencillos. El trabajo aldeano se efectúa de un modo patriarcal y familiar. La fragante carga llenará los panzudos toneles. El vino cantará en las cuncas y en los jarros. Después del vino, el agua. Las rías y los ríos de Galicia fertilizan la tierra y son fuentes de riqueza y de trabajo. Corren entre montañas y pasan bajo las arcadas de los viejos puentes. En sus aguas, las pacientes lavanderas cumplen afanosamente su quehacer. El Miño es el padre y rey de los ríos gallegos con sus 340 kilómetros de curso. Con el curso del Miño cambian tierra, cielo y paisaje en esta región llena de variados panoramas que ofrece el contraste de 3 zonas, 2 marinas y una continental, y que se corresponden con estados espirituales de la psicología galaica, dulce y tímida unas veces, alegre y burlona otras, y también nostálgica y bravía. En las orillas del Miño se abre ante los ojos la contemplación de bellísimos panoramas. Plantas, flores y juncos ribereños bordan los ribazos y los altozanos. Al anochecer, el alma recuerda los versos de Curros Enrique. Da aldea lesiana fumegan as tellas. Detrás dos petoutos vai pondos o sol. Retornan proseidos coa noite as ovellas, triscando nas beiras o céspede mol. Una paz infinita se extiende sobre los pueblos y las aldeas de Galicia en las horas del crepúsculo. Terminadas sus faenas, los campesinos se recogen al abrigo de sus mansiones. Gimen a lo lejos los carros chirriones con su largo lamento. Las construcciones son rústicas y primitivas. Las pallozas tienen un claro origen céltico. También existe la casa gallega de piedra berroqueña que se alza al final de la corredoira, o la construcción señorial de los Pazos. Y por todas partes, cruces y cruceros y espadañas parroquiales proclaman la hondura y el fervor del sentimiento religioso. Vuelve la gente del trabajo después de haberse aplicado laboriosamente a las tareas de la jornada. La clásica rueca aún no ha caído en desuso. La vieja hilandera tiene el encanto de la lámina de un antiguo cuento. En los pueblos de Camariñas y Mujía se confeccionan los primorosos encajes que dan fama a toda esta zona. Según algunos eruditos, se derivan de los trabajos anudados de origen morisco, pero es creencia general que constituyen una herencia de Flandes, a quien nosotros iniciamos en cambio en el encaje de aguja. Los encajes de Camariñas, realizados en el más puro ambiente artesano, gozan de justa fama universal. Las nietas aprendieron de sus abuelas, lo mismo que enseñarán a su descendencia a través de las generaciones y de los siglos en una perfecta y admirable continuidad. Y si de la vida de las aldeas saltamos a la de las ciudades, encontraremos los rápidos y modernos medios de comunicación,
los automotores que nos conducen, por ejemplo, a la ciudad marítima de Vigo. En las grandes avenidas, con suntuosas edificaciones, penetra hasta el seno de la ciudad la gracia y el optimismo del paisaje de la bahía. El declive del solar impone a las calles empinadas cuestas que multiplican en el claro ambiente los aspectos pintorescos. La piedra gallega es tratada en grandes masas que, sin perder su fuerza y su gravedad, se rinden a una moderna disposición. En Vigo, el interés de la población de enérgica y activa vida se une con la campiña bien cultivada y con la atracción del puerto. Los muelles antiguos de piedra y madera caracterizaron el impulso del siglo XIX, pero luego se transformaron en un vasto sistema moderno de grandes malecones de granito. La ribera del Berbés conserva su típico encanto. El conjunto de las altas casas de la lonja, de las calles poéticas y evocadoras, recibe la noble y vasta inspiración del Atlántico. Cada día, Vigo conecta la actividad de los pequeños puertos de la bahía. En Bouza se halla el centro de los astilleros donde reside el núcleo pescador. Si importante es la flota pesquera de Vigo, también lo son sus factorías. Destreza y pericia se unen en todos estos trabajos que nos ponen en contacto con los bastidores náuticos. Al olor del alquitrán y de la brea se juntan los rumores afanosos de las sierras y de las garlopas y todo el trajín continuo que supone la permanente actividad. El contraste entre lo antiguo y lo moderno que se da en la ciudad se ofrece de la misma manera en su puerto. Una gran sinfonía metálica se eleva de las grúas y de las dragas en las factorías modernas. La actividad industrial es continua. El ajetreo se extiende a todo lo largo de los muelles. Con los nombres de estas naves, es España la que cruza los mares, es España la que lleva a los continentes lejanos las mercaderías de nuestra patria, es España la que prolonga el impulso y a veces el sacrificio de una raza sobre estas movibles tablas en el éxodo de la emigración. La carga y descarga en la zona portuaria de Vigo constituyen un signo expresivo de poderío